El tema lleva como título Los movimientos disidentes y los desafíos para la misión de la IASD, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso es lo que vamos a estudiar. Hay un texto en Romanos, capítulo 16, versículo 17 y 18, donde el apóstol Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ustedes pueden darse cuenta, hermanos, aquí que ya habían movimientos divisionistas en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo está hablando aquí justamente de eso, de personas que causaban divisiones y que ponían tropiezos en contra de la doctrina. Y aquí las personas de esta época pues estaban tratando de usar como estrategia suaves palabras. Ustedes notan, palabras muy suaves, palabras que pudiesen de alguna manera ser persuasivas. ¿Para qué? Para engañar el corazón de aquellos que son ingenuos. Ustedes se dan cuenta, Pablo no les dice discutan o pónganse allí, denles espacio, escúchanos. No, sencillamente dice apártense de ellos. Y a partir de esta realidad que se daba en la iglesia primitiva, nosotros podemos trasladar esta situación al presente. Ustedes ven que como adventistas del séptimo día, nos identificamos como el único pueblo que cumple con las características del remanente de Apocalipsis 12, 17, ahí dice 1, pero es 17 y 14, 12. Y los adventistas comprenden que Dios los llamó para predicar el último mensaje de misericordia al mundo. Es ese mensaje contenido en el mensaje triangélico de Apocalipsis 14, 6 en adelante. Por tanto, a la luz de esto, nosotros entendemos y sabemos que no hay base profética, cuando digo profética, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía, para el surgimiento de otro remanente visible después de la iglesia adventista del séptimo día. Sin embargo, igual como en los tiempos de la iglesia primitiva, se han levantado en la historia de la IASD personas, movimientos que han cuestionado la identidad de la IASD. La literatura adventista los llama de diversas maneras. Algunas veces les da el nombre de separatistas, de movimientos independientes, divisionistas, ministerios independientes, pero es más común movimientos disidentes. Déjenme aclarar que no estamos hablando aquí de esos movimientos de apoyo. No estamos hablando de aquellos grupos que apoyan a la iglesia y que están en armonía con la misión de la obra. No nos referimos a ellos. Nos referimos a esos movimientos que de alguna manera cuestionan tanto la doctrina, la autoridad, o que de alguna manera no están en armonía con la IASD. Por tanto, ¿cuál es el propósito del tema de hoy? Bueno, básicamente tres cosas. Ustedes ven aquí, vamos a definir qué es un movimiento disidente. Vamos a proponer una clasificación de estos movimientos y vamos a hacer una breve evaluación a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Como es de entender, por obvias razones, no podemos hablar de todo lo que nos gustaría de este tema. Sin embargo, vamos a tratar de alcanzar estos tres objetivos. Estos son los tres objetivos que busca el tema. En primer lugar, ¿cómo definimos el término disidente? Cuando uno va, por ejemplo, a diccionarios, dice allí que es el decide. Y el que decide es una persona que se separa de la común doctrina, creencia o conducta. Eso que está entre comillas porque lo tomé de la literatura que define la terminología de un disidente. Por tanto, cuando nosotros tomamos esta idea y la trasladamos al campo religioso de la iglesia adventista, podemos decir que disidente es un miembro, un adventista que fue parte de la iglesia, pero que por diversas razones decidió separarse. Hermanos que decidieron separarse, y noten aquí que la separación puede ser física o doctrinal. A veces puede darse una u otra, a veces se da ambas. Algunas veces se dan las dos, algunas veces se da solo una, solo la otra, pero en definitiva ya no reconocen la autoridad de la iglesia y por tanto adoptan posiciones propias en la práctica y en la doctrina. Por tanto, a partir de
de esta definición, vamos a clasificar a los movimientos. ¿Cómo definiríamos estos movimientos de acuerdo a esto? Bueno, yo he tomado como punto de partida, tomando en cuenta a partir de la Iglesia Adventista, vamos a llamar a esto una clasificación geográfica, por decirlo así, y tenemos desde esa perspectiva a movimientos externos a la Iglesia Adventista y también internos. Y dentro de los externos tenemos aquellos que han apostatado de la doctrina y aquellos que dicen creer en el mensaje. Pero ustedes ven, están fuera de la iglesia. Los unos han apostatado de la doctrina y los otros pues están también fuera, aunque afirman creer en el mensaje. Y por otro lado tenemos también movimientos internos, es decir, no seguidos, los que sin separarse ya están separados. Vamos a hacer rápidamente una evaluación de estos grupos. Es más fácil, de paso, es más fácil hablar de esta forma de clasificarlos que mencionar nombres, ¿verdad? Nombres específicos, porque hay tantos y algunas veces no es tan clara la clasificación cuando mencionamos un nombre, por tanto hemos decidido hacerlo así. Los que están fuera de la iglesia, acuérdense que dentro de los que están fuera, están ahí en primer lugar los que han apostatado del mensaje. Algunos dicen, pero ¿podemos llamarlos disidentes? Por supuesto que sí, porque no se olviden que un disidente es aquel que se separa. Y estos son los que efectivamente fueron adventistas, pero se separaron de la iglesia. Pero tienen algo diferente a los otros. Hay algunos hermanos que estuvieron en la iglesia, pero no están más, se fueron, pero se volvieron indiferentes al mensaje, se volvieron indiferentes a la iglesia. Estos de aquí, en cambio, al irse a la iglesia, decidieron atacarla. Y atacan doctrinas distintivas como el santuario, el don profético, la ley, el sábado, la organización. Bueno, atacan todo lo que ellos creen que pueden atacar y utilizan el internet y utilizan publicaciones y diferentes metodologías para contradecir el mensaje adventista. ¿Qué evaluación a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía podemos hacer? Bueno, aquí hay una declaración en el conflicto de los siglos donde ya se anunciaba que esto iba a pasar y que va a seguir sucediendo a medida que nos acerquemos a la crisis final. Dice aquí, por el tiempo no voy a leer todo, voy a tratar de tomar las ideas claves. Ustedes notan acá que dice que conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Y ella va a mencionar allí personas de talento, de elocuencia, personas de grandes facultades se van a convertir, la última cita dice ahí, que se van a convertir en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Así que no es una sorpresa que esto suceda, ya sabíamos que esto iba a pasar y de hecho también sabíamos que se iba a dar un rechazo a la doctrina del santuario. Ustedes saben que la doctrina del santuario no es solamente una doctrina más entre otras. La doctrina del santuario, tal como la hemos recibido los adventistas del séptimo día, es el fundamento de nuestra fe, porque a través de la doctrina del santuario podemos demostrar y probar todo el sistema teológico adventista. Y de hecho, todas las doctrinas adventistas están basadas en la doctrina del santuario. Y por eso dice aquí, surgirán engaños de toda clase, el enemigo introducirá falsas teorías como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. También vemos, y de paso, ¿por qué se produce este ataque? Ustedes ven aquí, yo no voy a leer la cita, pero aquí la cita dice que una de las razones por las cuales se ataca con mucha fuerza el santuario justamente porque muestra la vigencia de la ley de Dios, la vigencia del sábado, y obviamente esto es un ejemplo de lo que hace la doctrina del santuario. La vigencia del santuario, el entendimiento del santuario como un principio hermenéutico nos permite establecer un firme fundamento para toda la doctrina adventista. Por eso es atacado por aquellos que se van, pero no, ellos estuvieron, no fueron certificados, no entendieron o fueron confundidos y se fueron. Otro ataque es hacia el don profético, y dice aquí, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí, y es así. Cuando nosotros vamos al Espíritu de Profecía encontramos las indicaciones que el remanente necesita para este tiempo final. Satanás sabe eso, por tanto lo ataca.
No se olviden que una de las características del remanente es justamente la presencia del espíritu de profecía o el testimonio de Jesucristo, que no es otra cosa sino el mensaje de Cristo a la iglesia por medio de un profeta. Por eso, esta es una característica atacada, donde los enemigos, pues, estos que se han ido, lo atacan. Por otro lado, están aquellos que también se fueron, son externos. No se olviden que estos están fuera, pero ellos dicen que creen en la doctrina. Fueron adventistas, pero ellos realmente afirman creer en el mensaje. Ellos dicen, creemos en el santuario, nosotros sí creemos en el don profético, creemos en la ley, creemos en el sábado. Sin embargo, desde afuera atacan la iglesia. ¿Y de qué la atacan? ¿De qué la acusan? Bueno, acusan de que es Babilonia. Algunas veces no están tan claras porque va a depender del grupo, va a depender del movimiento o de la persona. Algunas veces, pues, dicen que la iglesia apostató porque tal vez tiene un club de conquistadores, o apostató porque tal vez participó de alguna reunión con otros grupos religiosos, o apostató porque tal vez organizó alguna cosa, algún evento. Bueno, no siempre las razones son claras. Sin embargo, ellos desde afuera trabajan para sacar lo que ellos dicen el remanente de la iglesia adventista. Y miren, hermanos, ¿qué evaluación podemos decir de estos que afirman creer pero están afuera? Lamentablemente, aunque ellos afirman creer en la doctrina, ellos están tergiversando el espíritu de profecía. Y tal vez no solo que lo tergiversan, sino que lo contradicen completamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el espíritu de profecía evidencia contundente que muestra que no podemos nosotros apartarnos de la posición que Dios nos ha dado con respecto a la verdad de que la iglesia la iglesia remanente fue llamada a predicar un mensaje distintivo. Y noten, esta gente a veces malinterpretan los testimonios contradiciendo lo que dice aquí. Toman de la palabra de Dios y también de los testimonios párrafos aislados u oraciones que se pueden interpretar para adaptarlos a sus ideas. Se detienen en ellos, se fundamentan en su posición cuando Dios no los está guiando. Ya en los días de la hermana Ellen White habían estos movimientos o estas personas que tergiversaban el espíritu de profecía y que lo usaban contra la iglesia. Y de hecho, aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 210, sigue hablando aquí de un hombre que hablaba, pues, de que se iba a levantar un pueblo más puro y más santo del pueblo adventista. Y ustedes ven que esta declaración dice, esto agrada al enemigo. Es decir, es la estrategia del diablo, porque si logra convencer a los adventistas del séptimo día que no son el remanente y que hay un remanente más puro, entonces prácticamente va a debilitar las fuerzas del remanente y la misión es tirada por completo. Esto es una estrategia en medio del gran conflicto. No se olviden que estamos en una guerra entre el bien y el mal. La guerra es teológica, espiritual, y Satanás usa estos instrumentos para causar la cita dice para causar la mayor confusión. Si fuera posible, ¿no? Veríamos la más grande conmoción fanática que jamás se haya visto entre los adventistas del séptimo día. Esto es lo que desea Satanás. Tampoco el espíritu de profecía favorece la idea de que la IASD es Babilonia. Allí ustedes van a mirar a un hombre que estaba tomando esa posición. Esto está en Review Herald, y el M. White les dice, usted no es el único hombre a quien el enemigo ha engañado en este asunto. Y es más, la cita dice, durante los últimos 40 años, se había levantado un hombre tras otro pretendiendo llevar ese mensaje de que había que abandonar la iglesia adventista porque ya no era el remanente, ahora era Babilonia. Y la declaración final de esta cita que ustedes tienen allí dice, usted está proclamando uno de los engaños satánicos diseñados para crear confusión entre las iglesias. Para el White, la IASD no es Babilonia. Hay muchas declaraciones, siempre en armonía ya con la Biblia. Interpretó a Babilonia como Roma papal y a las iglesias protestantes. Las declaraciones están por todas partes y hay una declaración que a mí me gusta mucho, y ella dice aquí, ¿cuáles son las doctrinas que identifican a la iglesia de Babilonia? Y ella literalmente dice así, son la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, la
defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Así que estas son las características de Babilonia. La iglesia adventista pues no se adhiere a estas ideas, más bien la iglesia adventista las combate y por medio tanto de la predicación por el púlpito y como la predicación de manera escrita no favorece, sino que más bien corrige estas ideas equivocadas. Y la acusación de que la iglesia no predique el mensaje, ustedes van a escuchar, la iglesia no está predicando el mensaje de los tres ángeles. Y miren, si bien es cierto, yo al final voy a decir que la iglesia no está dentro todavía no, posiblemente estamos lejos del ideal que al Señor le gustaría, hay tibieza, hay muchos desafíos, sin embargo, tenemos nosotros que decir que la iglesia está haciendo todo lo posible por predicar el tema de la justificación por la fe. Si ustedes se acuerdan, que cuando allá al hermano Juárez se le preguntó si efectivamente el tema de la justificación por la fe era parte del mensaje de los tres ángeles, ella dijo sí. También la iglesia está haciendo lo posible por predicar el sábado como el verdadero día de reposo. Defiende la doctrina de la creación en 6 días. Y tal como todo esto es parte del mensaje de los tres ángeles, proclama el juicio preadvenimiento a partir de 1844 y evidentemente denuncia el falso día de reposo, el domingo como el falso día de reposo, y vindica el sábado como el verdadero. Por tanto, la iglesia está predicando eso. Es verdad que nos gustaría tener más fuerzas, pero la iglesia lo está haciendo. Por tanto, me parece que no es una evaluación adecuada y correcta decir que la iglesia no está predicando el mensaje de los tres ángeles. Todo lo que yo he mencionado aquí en este PowerPoint está resumido en el mensaje de los tres ángeles. Por tanto, no acepto, no estoy de acuerdo cuando a mí me dicen que la iglesia no está predicando, que la predicación se debe intensificar, que tenemos que cada uno involucrarnos con esta predicación. Eso es cierto. Que cada miembro de la iglesia debe intensificar el trabajo. Eso es cierto. Pero la iglesia como cuerpo, la iglesia como tal, está haciendo lo posible para poder anunciar al mundo que Cristo vuelve por segunda vez. Y está preparando el mundo a través de enseñar y llevar a la restauración de estas verdades a las personas que escuchan el mensaje. Ahora, nos vamos a aquellos grupos o movimientos que están dentro de la IASB. Ustedes se acuerdan que mencionamos ahí los que están adentro. Y ustedes se dan cuenta que aquí dentro de estos que están, tenemos aquellos que sin separarse, ya pues ellos están separados. En otras palabras, estos no están afuera, no han apostatado y atacan desde afuera, o no se han ido, aunque afirman creer inconsistentemente en el mensaje, y desde afuera nos atacan. Acuérdense que los mayores peligros, se nos ha advertido, van a estar siempre desde adentro. Y estas personas van a nuestras iglesias, se reúnen en nuestras iglesias, participan de nuestros cultos, de nuestros programas, están allí en medio de nosotros, pero lamentablemente no reconocen la autoridad de la iglesia ni tampoco de sus dirigentes. Y dentro de estos, pues tenemos todavía dos grupos, ¿no? Tenemos aquellos yo los llamo de extrema derecha y aquellos de extrema izquierda, ¿no? Esos de extrema derecha son aquellos que se van a un lado vamos a decir así, del equilibrio, y hacen mucha fuerza en la extrema derecha, y generalmente algunos los llaman los fanáticos, ¿no? Que están allí, se han ido del equilibrio y están allí en la extrema derecha haciendo fuerza para alguna posición. Y esta es la gente que dice, esta es la iglesia de Dios, y hasta ahí uno puede decir, amén, bueno, por lo menos crees que es la iglesia de Dios. Sin embargo, no terminaron. Ellos dicen no podemos apoyarla, y generalmente lo que significa esto no podemos apoyarla tiene que ver con un desvío de los recursos financieros, evidentemente el tema de los diezmos y las ofrendas. Estas personas dicen es la iglesia de Dios, pero no podemos apoyarla. Claro, yo me pregunto cómo podrían decir que es la iglesia de Dios y no la pueden apoyar. Entonces no están creyendo que es la iglesia de Dios. Luego dicen otros, esta es la iglesia de Dios, pero sus dirigentes no tienen autoridad. Y no tienen autoridad desde el punto de vista de ellos por las diferentes razones, pues, que ellos quieran
ellos quieran pues arguir y quieran decir, y por tanto se oponen, ¿verdad?, a sujetarse a las autoridades eclesiásticas. Otros dicen, esta es la iglesia de Dios, pero nuestro mensaje es proclamar sus errores desde adentro, ¿verdad? Están allí viendo qué hace un pastor, qué hace un anciano, qué hace un dirigente, están rastreando en alguna parte del mundo lo que alguien haga, y de pronto si algún líder religioso, líder de la iglesia enloqueció y quemó una casa, lo toman y lo publican, ¿no? Y dicen, miren, la iglesia está mal por eso, la iglesia está mal por esto, como si la posición de la iglesia fuera la actitud de ese hombre o la conducta de ese hombre. De hecho, la iglesia tiene una posición oficial sobre muchas cosas, pero la conducta de un hombre no define la posición de la iglesia adventista. Sin embargo, estas personas están allí tratando de exagerar los hechos, buscando noticias falsas, creando publicidad negra, haciendo terrorismo doctrinal, terrorismo eclesiástico. ¿Por qué terrorismo? Porque algunas veces están diciendo a las personas que si tú no te adhieres a la posición que ellos tienen, sencillamente vas a terminar siendo parte de los apóstatas, ¿no? Y a los hermanos, pues, sobre los que tienen influencia, les hacen temer, los llevan también a la rebeldía, a la anarquía, de tal manera que estas personas terminan haciendo lo que es contrario al consejo bíblico de la unidad y al mismo tiempo del espíritu de profecía. Aquí Ellen G. White dice con contundencia, aunque es cierto que el Señor guía a los individuos, también es verdad que está guiando a su pueblo, no a unos pocos individuos aislados por aquí o por allá que creen una cosa u otra. Algunos consideran peligroso todo esfuerzo realizado para poner orden como si fuera una restricción de libertad personal. Declaran que no aceptarán indicaciones de nadie, que no son responsables ante nadie. Se me ha instruido, dice aquí, en el sentido de que Satanás realiza esfuerzos especiales para inducir a los hombres a creer que Dios se agrada cuando ellos escogen su propio camino, independientemente del consejo de sus hermanos. La iglesia, por eso la iglesia es una comunidad fantástica, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos teniendo ideas o pensamientos, el vivir en comunidad, el estar unidos unos con otros, y tenemos tal vez ideas que no están de acuerdo al consejo bíblico, la iglesia es como un ente regulador que nos permite a los adventistas crecer más o menos de forma equilibrada. Pero cuando alguien dice yo tengo un mensaje y nadie más lo tiene y se va a la extrema derecha y olvida el consejo de sus hermanos, está siendo instrumento del enemigo. Esta es otra estrategia, como dice que otra estrategia de Satanás para destruir la iglesia. Y nosotros los adventistas que queremos mantenernos en el equilibrio tenemos que estar alertas. Tenemos que estar muy atentos porque posiblemente podemos estar siendo influenciados por personas que estén en esta posición. Miren acá una declaración que dice, algunos han adelantado la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa, pero he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada hombre pueda ser independiente. Nos necesitamos unos a otros, somos el cuerpo de Cristo, hermanos queridos. Unos a otros, tenemos que estar los dones del uno edificando al otro. Yo le puedo aportar a mi hermano lo que él no me da, él me aporta lo que yo no tengo. Por eso es que en la obra, en el éxito de la iglesia, no podemos ser estrellas solitarias, satélites solitarios por allí que no quieren escuchar lo que la iglesia tiene que decirlo. Y por otro lado tenemos los de la extrema izquierda. Bueno, ellos ¿qué buscan? Bueno, ellos buscan generalmente, ellos se van al otro lado. Mientras que los unos hacen fuerza en la extrema derecha en el fanatismo, los otros se van al otro lado y hacen mucha fuerza en la extrema izquierda de la banda. En lugar de estar en el medio, en el equilibrio, van al otro lado y lo que hacen es buscar una iglesia. Ellos afirman que buscan una iglesia pues más progresista, más contemporánea. Ellos dicen pues que la iglesia está anticuada, que tenemos que ponerla más en armonía con la sociedad. Y ellos generalmente cuando dicen eso, pues no solo que están hablando no solo están hablando de los programas o tal vez de tener un culto más dinámico, no. En realidad los de la extrema izquierda, generalmente ellos comienzan a expresar dudas con respecto al don profético de Ellen G. White. Ustedes van a escuchar que muchos o varios de ellos
ejercen dudas sobre el santuario, sobre el juicio investigador, dicen e insuflan. Ya yo he estado en conversaciones con algunos de ellos que algunos no se atreven a negarlo con claridad, pero dicen, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Será que necesitamos la doctrina del santuario? ¿Será que necesitamos la doctrina del juicio investigador? ¿Será que tiene fundamento bíblico o no? Así que comienzan a insuflar que posiblemente esto carece de fundamento, y lo que quisieran es que la iglesia pues se deshaga de estas doctrinas, ¿no? Rechazan también que la IASD sea la iglesia remanente, pues afirman pues que es una posición demasiado pretenciosa creer que Dios nos ha levantado justo a nosotros para cumplir este cometido especial de predicar la verdad en el tiempo del fin. Y también tenemos con ellos pues problemas en la interpretación historicista de Daniel y Apocalipsis, pues muchos de ellos quieren una revisión. Por ejemplo, cuando van a Daniel comienzan a decir pues que la interpretación que hacemos, por ejemplo, del cuerno pequeño, tanto en Daniel 7 como en Daniel 8, pues no tiene fundamentos, no tiene base, y quieren valerse de las interpretaciones de otros grupos religiosos, evangélicos sobre todo, para introducir una interpretación diferente a la nuestra. Nosotros como adventistas somos historicistas, y no somos por capricho, lo somos porque encontramos en el texto bíblico, tanto en Daniel, en Apocalipsis y en toda la Biblia donde se habla de las profecías, encontramos que Dios ha revelado las profecías de una manera que se van desarrollando a lo largo de la historia. Y por eso es que tenemos el fundamento en el principio día por año, que es uno de los principios básicos, válidos, para poder interpretar las profecías de naturaleza historicista. Así que ellos dicen que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un rey Seleucida que vivió un siglo y medio antes de Cristo y que atacó a los judíos en la época macabea, ¿no? Y entonces ellos quieren decir que eso es. Y cuando ellos hablan de actualización, en realidad no es una novedad, no es una actualización, en realidad están trayendo las viejas aguas ya fermentadas de Babilonia que niegan pues la aparición aquí de Roma papal, y las quieren insertar pues en Daniel. Y con Apocalipsis lo mismo, ¿no? Cuando quieren interpretar el tema de la bestia, el tema de la mujer de Apocalipsis 17, ya no la ven como una referencia pues a Roma papal, al papado, como historicista, como lo hemos hecho a lo largo de la historia, basados en fundamentos bíblicos, sino que quieren reinterpretar. Algunos preguntan, bueno, ¿y la iglesia entonces es perfecta, no? Déjenme decirles que obviamente la iglesia no es perfecta. Pero sin embargo, cuando digo perfecta es decir que no tiene errores. La iglesia sigue teniendo sus características, pero déjenme decirles, Cristo cuida de su cuerpo. Acuérdense que la iglesia no es cualquier cosa. Cristo cuida de su iglesia a pesar de sus debilidades, porque es su cuerpo. Él es la cabeza. Y si estamos plenamente convencidos a la luz de las profecías que Dios levantó esta iglesia, el remanente, para anunciar al mundo, para decirle a la gente que Cristo vuelve pronto, tengan la plena seguridad de que Cristo está velando por este pueblo, por su iglesia, por el movimiento adventista, el pueblo que Dios levantó. Y tenemos declaraciones en esa dirección. Miren lo que dice aquí. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Pues Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Eso sabemos, ¿no? Todavía estamos militando. Y dice aquí, lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males, y los habrá, y yo puse en amarillo para que tengamos claro esto, aunque los habrá, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Vamos a estar en un gran conflicto, hermanos queridos, hasta el fin del mundo. Es decir, no es porque tal vez la culpa, si cambiamos de pastor, se van a resolver los problemas de mi iglesia o de mi distrito, o de mi conferencia, o si cambiamos al presidente de la unión, o de la división, o de la asociación general, entonces se van a acabar los problemas en la iglesia, los males van a olvidarse y ahora sí la cosa va a ser diferente. Déjenme decirles que no. Hay males en la iglesia, sí, el espíritu de profecía lo admite, y los va a ver hasta el final del mundo. Tenemos que ser conscientes de eso.
Cuando entendemos esta realidad, ¿sabes qué? No vas a vivir con expectativas frustradas. Y conozco hermanos con expectativas frustradas, totalmente negativos, totalmente pensando que la iglesia va a fallar, va a fracasar. No, no te preocupes. Va a haber una lucha hasta el final. Por supuesto que sí. Pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Por eso dice aquí, la iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, lo puse en amarillo, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Interesante. A pesar de que su iglesia tiene debilidades, Cristo le da su máxima consideración. ¿Por qué su iglesia? Su iglesia somos nosotros. Tú, yo, ¿no? Cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús y estamos militando dentro de este pueblo y estamos en armonía con su mensaje, nos identificamos con este mensaje, el Señor nos conoce y está trabajando en cada uno de nosotros. Y por el hecho de que nosotros somos parte de esta iglesia debilitada y deficiente, es que Él todavía tiene que reprendernos, porque nosotros, de manera individual, pues a veces no siempre estamos viviendo a la altura de la luz que tenemos. Nos tiene que amonestar porque algunas veces no estamos moviéndonos a la velocidad que el Señor quiere, y a veces estamos tomando decisiones que no son la voluntad de Él, y por tanto nos aconseja. Sin embargo, es el único objeto al cual Él sigue dedicándole su consideración suprema, y lo va a hacer hasta el final del tiempo. Y cuando tenemos una crisis, ¿qué hay que hacer cuando se presenta una situación difícil? Bueno, aquí yo tomé una declaración del Espíritu y Profecía, donde se nos da 3 consejos. Ella da este consejo en el contexto de aquellos que dicen que no van a pagar el diezmo porque no tienen confianza en cómo se administra la iglesia. Y ella pregunta, ¿robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? Y miren, yo les puse aquí los numeritos. Primero, presentad vuestras quejas claramente y con franqueza. Eso significa que en lugar de diseminar los problemas por Facebook o por WhatsApp o ponerlos en tu Instagram o tu Twitter, lo que tienes que hacer es ir a las personas que los pueden resolver. Si el problema está con tu pastor, conversa de manera clara con tu pastor. Si está con el dirigente de la conferencia, conversa con él. Si es con otra persona, habla con la persona. No ganas nada extendiendo o tratando de decir, hay este problema, y lo lanza al Facebook. La pregunta es, ¿quién va a resolver el problema? Anda a la persona que puede hacerlo. Notas aquí, y de paso, tal vez hasta me adelanté, pero dice aquí con el espíritu debido, es decir, no lo tienes que hacer un espíritu de discordia, con un espíritu de coraje, tienes que hacerlo como un hijo de Dios, y a las personas responsables. No seas infieles porque otras personas no están obrando correctamente. Apliquemos, como dice aquí, Mateo capítulo 18. Ese es el consejo. Mateo capítulo 18. Si un hermano peca contra ti, tú, ¿verdad? Anda y conversa con él allí en privado. Y muchas cosas se podrían resolver de esa manera. ¿Y qué pasa? Si en última instancia converso con el espíritu de vida y todo lo demás, y en última instancia pareciera que las cosas no se resuelven, tranquilo. Tú has hecho tu parte. Tú sigues todos los mecanismos que la iglesia tiene, deja que Dios va a actuar. ¿O tú crees tal vez que Dios ha perdido el control de la iglesia? Por supuesto que no. Ya vamos a mirar una declaración donde se nos muestra que el Señor sigue el control de la iglesia. Tú haz tu parte y deja que Dios actúe en el tiempo indicado, en el momento adecuado, porque Él no ha perdido el control de su iglesia. Pero esa idea de vamos a salir de la iglesia, déjenme decirles que separarse del pueblo de Dios, separarse de la iglesia, es zarandearse. ¿Sabes por qué? Porque algunos dicen, ¿cómo Dios va a tener una iglesia pura en el tiempo final? Si cada vez que había una apostasía, Dios tenía que levantar un remanente, otro remanente, ese apostatado levantaba otro remanente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no podía estar sacando remanentes y remanentes y remanentes hasta el infinito, no podía ser, sino nunca podría terminar de sacar remanentes y remanentes, porque somos seres humanos. Pero el Señor ha dicho, el Señor ha indicado que la manera como Él va a tener una iglesia pura para ya no estar sacando remanentes por medio de la introducción del zarandeo en su pueblo, en la iglesia final. El zarandeo, la sacudidura, esta
esta zaranda, ¿verdad?, que mueve a la iglesia como una zaranda que es movida de aquí para allá. Aquellos que se van de la zaranda son aquellos, no son los más puros, hermanos, son aquellos que están siendo zarandeados. Esa es la verdad. Los que se quedan dentro de la zaranda son aquellos que el Señor considera fieles, pero aquellos que se van son los zarandeados. Por eso es totalmente antibíblico y totalmente incorrecto decir, vámonos de la iglesia para poder formar un pueblo más puro. En realidad lo que está sucediendo es que también es una manera como el diablo está sacando a gente. Y aquí lo dice con toda claridad, habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Puede parecer que la iglesia está por caer. En algunos casos va a pasar por crisis muy fuertes, muy grandes. Pero la iglesia, aunque es sacudida, aunque se mueve con mucha fuerza, hermanos queridos, la iglesia no caerá. Puede parecer, yo he pasado algunas crisis por allí, en algunos lugares, donde me he preguntado hasta cuánto va a durar esta crisis. Y diera la impresión que ya no da más en la iglesia. Sin embargo, la crisis lo que hace es de alguna manera purificar al pueblo de Dios. Se van aquellos que no están firmes, pero el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, permanecen firmes. La iglesia no va a caer. Jamás pierdas de vista eso. Te puede parecer que la iglesia tiene un billón de problemas. Sí, por supuesto que sí. Pero no te preocupes, el Señor está zarandeando y en algunos momentos parece que va a ser muy fuerte el zarandeo. Sin embargo, dice, ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paz es separada del precioso trigo. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Y sabes, esta cita para mí es muy esperanzadora. Me llena de mucho positivismo. ¿Sabes por qué? Porque dice aquí, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la fe primitiva, cual nunca se ha visto desde los tiempos apostólicos. Hoy la iglesia está muy lejos tal vez del ideal que al Señor le gustaría. Sí, pero sigue siendo su iglesia. Pero esto me llena de mucha esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no va a estar en esta situación para siempre. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, tendrá una iglesia pura, una iglesia fiel. El zarandeo habrá hecho su trabajo. Algunos se van a ir por las falsas doctrinas, porque falsos maestros aparecieron y los sacaron. Algunos se irán porque no tuvieron un fundamento firme en la verdad, como decía otra declaración. Algunos se irán porque sencillamente se opondrán al llamado a consagrarse el mensaje de Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero. Algunos irán por distintas razones. Pero el pueblo estará allí, Dios tendrá un pueblo. Y sobre este pueblo tú te das cuenta aquí que no, la obra no va a terminar así con un poder chiquito, no así débil, no. Va a haber intensidad porque el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre sus hijos. Y se va a levantar un avivamiento de la piedad. Si ahora no vemos eso, no te preocupes. Dios ha prometido que esta iglesia va a terminar la predicación del Evangelio con poder. Con poder. El zarandeo habrá hecho su trabajo y el Espíritu de Dios estará tomando a aquellos hombres y mujeres que se pondrán de parte de la verdad, que se mantendrán fieles y entonces serán instrumentos de salvación y por medio de ellos muchos, dice aquí, abandonan las iglesias donde no está la verdad y vienen tanto laicos como ministros de otros cuerpos religiosos y se unen al remanente. Por eso dice aquí, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida. Así que no tenemos que tener ninguna duda, el remanente triunfar, claro que sí, va a triunfar. Y esta es la última declaración. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra. Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Qué linda declaración. Confiemos que el Señor no ha perdido, mantengámonos firmes y más bien ayudemos a aquellos hermanos que tal vez están en duda o que tienen algún problema y en la fe, ayudemos a afianzarlos en la verdad porque son tiempos solemnes. Cristo vuelve y ya no hay ningún tiempo, hermanos queridos, ningún tiempo que
perder. Así que, hermanos queridos, que el Señor nos ayude para podernos mantener firmes en la verdad y en la fe. Amén.